pero es que mi Spathiphyllum no está floreciendo. ¿A qué puede deberse? Pues mira, puede deberse a que tenga muy poca iluminación, puede deberse a que necesite un trasplante, o puede deberse a que necesite nutrientes y es por eso que la planta no está floreciendo. Entonces, si os parece, quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a explicar un abono del cual la planta va a hacer que vuelva a emitir flores. Así que comenzamos. La tenemos casi todo el mundo en nuestros hogares. Es una planta muy fácil de cuidar, de hecho yo os diría que de las más fáciles, ¿vale? Y con unos cuidados muy básicos vamos a tener una planta espectacular. Comentaros que esta planta es una buena purificadora de aire. Se hizo un estudio en la NASA en la que se indicaba que esta planta purifica los ambientes del hogar. En este vídeo os voy a mostrar cómo mantenerla así de verde durante todo el año. Y además de todo esto, ¿vale?, que pueda emitir flores. Que, por cierto, esto es una espata, no es la flor. La flor realmente es lo que está en el centro, ¿vale? Esto es simplemente como una cobertura, ¿vale? Se le llama espata. Vale, vamos a empezar, si os parece. Luz y temperatura. Mirad, es una planta que requiere una temperatura entre 16 y 21 grados aproximadamente, ¿vale? Si baja un poquito no pasa absolutamente nada, básicamente porque la tenemos dentro de casa, pero bueno. A ver, ¿dónde la vamos a ubicar? Yo os aconsejo que la tengáis cerca de una ventana, aunque puede estar en sitios más sombríos. Lo recomendable para que luzca así de bonita es que esté cerca de una ventana. Luz filtrada. También es cierto que si le da los primeros rayos de sol, o bien de la mañana, o los últimos de la tarde, tampoco le va a hacer daño. Si le da sol directo, la vamos a chicharrar y la vamos a quemar, con lo cual, primer punto, cerca de la ventana. Vale. Segundo punto, ¿qué sustrato vamos a utilizar? Mira, podemos utilizar un sustrato, ¿vale?, normal, siempre y cuando tenga abono orgánico. Yo recomiendo el abono orgánico. ¿Por qué? Porque para mí es mucho más efectivo. Entonces, sustrato normal, macetas, importante mencionar eso. La maceta tiene que ser, siempre que vayamos a trasplantarla, y cada 2-3 años, aprox, ¿vale?, un poquito más grande de la que tiene. ¿Por qué? Pues ahora os lo explicaré al final del vídeo. Por ejemplo, esta vamos a comprobar si está sacando raíces por debajo. Como no está sacando, la puedo mantener aquí, en esta misma maceta. Vale. Luego, el siguiente punto del cual os quería hablar. Riegos. Esta planta, ahora os pondré una imagen, cuando necesita riegos, os lo va a pedir. ¿Por qué? Porque las hojas van a estar decaídas, entonces es momento de regar. Yo en el anterior vídeo os expliqué cómo regaba, y es que cogía un plato, ¿vale?, le ponía agua y la planta poco a poco iba absorbiendo el agua, ¿vale? De esa manera es como riego yo todas mis plantas. ¿Qué humedad vamos a proporcionarle? Lo recomendable es que las hojas siempre tengan un poquito de humedad. Si no tenemos un atomizador de estos, ¿vale?, yo os aconsejo que una vez a la semana, sobre todo en verano, cuando empieza a hacer más calor, mojamos un papel, servilleta, ¿vale?, quitamos el exceso de polvo y de esta manera le vamos a proporcionar humedad. Le vamos a quitar el polvo, ¿vale?, y va a estar mucho más verde, más brillante y más sana. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Tenerla de esta manera, ¿vale? Y además, con esto es más probable que la planta siga echando sus flores. ¿Por qué utilizo yo papel? Pues mira, muy sencillo. Porque cuando limpio una planta, normalmente sé si tienen plagas o no tienen plagas, pero imaginaros que por lo que sea no me he dado cuenta que tiene una plaga. Limpio esta planta, me voy a otra y le limpio las hojas. Puedo estar transfiriendo esa plaga a la otra planta. Con lo cual, lo conveniente, por cada planta, papel individual, y luego lo tiramos a la basura. De esta manera nos aseguramos de que no transfiramos plagas a otras plantas. Le damos humedad, quitamos el exceso de polvo, la planta la verdad es que va a lucir mucho más verde, ¿vale?, y ya está. Y así con toda la planta.
A ver, también existe la opción de meterla debajo de la ducha y que en un momento dado pues le peguemos una ducha, ¿vale? Con lo cual, eso también la planta lo va a agradecer. ¿Lo podemos hacer? Pues sí, en verano, sobre todo cuando hace mucho más calor, la planta la verdad es que os lo va a agradecer. Y de esta manera vamos a tener las hojas limpitas, con humedad, y nos va a florecer muchísimo mejor. ¿Vale? Ya os digo, es una planta muy fácil de cuidar. Y como os decía, cuando la planta necesita agua, os lo va a solicitar, porque las hojas están más decaídas. Que no sabemos si necesita agua o no, pues el típico truco de toda la vida es, vamos a meter el dedo, si lo sacamos con un poquito de tierra, no necesita humedad. Esta en este caso no necesita, ¿vale? Porque mirad cómo están las hojas. En el momento que yo empiezo a ver que están un poquito más decaídas, pues bueno, vamos a hacerlo. Entonces, ahora vendría la pregunta del millón. ¿Por qué mi Spathiphyllum no crece? Pues se debe a diversas razones. Principalmente que esté en una zona muy sombría. Si la planta está en una zona muy sombría, evidentemente no va a sacar flores. Olvidaros. El siguiente punto es que necesito un trasplante. ¿Qué sucede si utilizamos una maceta mucho más grande de la que trae? Pues que la planta se va a centrar en emitir raíces y no en emitir flores. Entonces siempre es recomendable que la planta, en este caso la maceta, sea un poquito más grande del tamaño del cual ya tiene, ¿vale? Para que de esta manera no emita tanta raíz y se centre sobre todo en emitir flores, que es lo que realmente nos interesa de esta planta, ¿vale? Si después de hacer todo esto sigue sin florecer, ¿a qué se debe? Muy sencillo. Es posible que le falten nutrientes a la planta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si os parece, nos vamos a la cocina y os lo explico todo y vamos a preparar una mezcla que va a ser muy buena para ella. Así que vamos a ello. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es un cubilete con un poquito de agua, ¿vale? Y vamos a necesitar arroz. El arroz contiene almidón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, muy sencillo. Vamos a coger un puñadito de arroz y lo echamos al agua. Pues, ¿deberíamos echar un poquito más? Sí, podemos echar un poquito más. Vamos de hecho a echar un poquito más. Y vamos a dejarlo reposar al menos unos minutos para que el arroz vaya soltando el almidón. Y vamos a necesitar otro ingrediente, que en este caso serían las cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo aportan calcio. Entonces, la mezcla entre el arroz y la cáscara, vamos a crear este súper fertilizante de abono orgánico para que nuestro Spathiphyllum siga emitiendo y floreciendo. Este es el secreto, es decir, productos que tenemos en el hogar. Así que si os parece, vamos a esperar unos minutos y os sigo explicando. Aquí tenemos los dos ingredientes, el arroz y las cáscaras de huevo. Entonces, como os decía, el arroz tiene que soltar el almidón, se tiene que quedar un líquido blanquecino. Si no queréis esperar mucho, pues mirad, lo podemos revolver con una cucharilla, como estoy haciendo yo ahora mismo, ¿vale? De esta manera. ¿Os habéis fijado que ha cambiado el color? Bueno, pues eso es porque el arroz está soltando el almidón. Entonces, ¿cómo lo vamos a combinar? Pues mirad, lo suyo sería, yo aquí ya tengo preparado, ¿vale? La cáscara de huevo triturada. ¿Veis ese polvillo que se queda? ¿Veis? Pues ese polvillo es calcio y es lo que vamos a emplear. Entonces, necesitaremos 2 o 3 cáscaras de huevo que estén bien trituradas y lo mezclaremos con el agua de arroz. Y esta va a ser nuestra mezcla perfecta. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mirad. Vamos a verterlo directamente aquí. Echamos una pequeña porción, ¿vale? Removemos.
y volvemos a esperar unos minutos más, ¿vale? Simplemente vamos a colar nuestra mezcla. Cuando ya hayan pasado unos minutillos, lo colamos. ¿Vale? Y ya, chicos, lo tendríamos. Pero esto no lo vamos a desechar, ¿vale? Esto simplemente lo vamos a guardar. Y mira, ya tenemos nuestra mezcla. Si queréis, lo podéis agitar un poquito y no habría ningún problema. Y lo vamos a regar. Por cierto, mencionaros, si no queréis emplear el agua de arroz y queréis simplemente emplear la cáscara de huevo, lo podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, simplemente vamos a enterrar una pequeña porción, una cucharadita de estas como del café, en el sustrato y poco a poco ese calcio se va a ir liberando en nuestra planta. De esta manera, poco a poco va a ir obteniendo esos nutrientes. Pero bueno, yo prefiero hacerlo así, ¿vale? Lo mezclo todo y esta parte pues la voy a aprovechar para otras plantas. Si tenéis Anthurius, por ejemplo, también podéis aprovechar esta mezcla porque sirve también para estas plantas. Con lo cual, ¿habéis visto qué fácil el fertilizante? Fácil, económico y lo tenemos en nuestros hogares, chicos. Así que si os parece, vamos a regar. En este caso sí que es verdad que voy a regar por arriba, no voy a regar por abajo. Vamos a regar nuestra planta y en principio ya debería de estar. Estamos otra vez aquí. ¿Os acordáis que antes os he mencionado que yo normalmente siempre riego por abajo? Vale, en este caso, como la voy a nutrir y esto lo vamos a aplicar una vez al mes, ¿vale? Lo que voy a hacer es regar un poquito por encima a nuestra planta. De esta manera, ¿vale? Un poquito. Como os mencionaba anteriormente, ¿vale? Lo podemos aprovechar en todas las plantas de nuestras casas. ¿Por qué? Porque es un fertilizante natural, lo aplicamos una vez al mes. Y también es cierto que si queréis que siga floreciendo y emitiendo flores, lo que debemos hacer es que cuando las hojas empiecen a secarse, pues chicos, retirarlas. De esta manera lo que vamos a hacer es seguir incentivando la floración. ¿Por qué? Porque cuando una hoja empieza a secarse, ¿vale? La planta gasta su energía, ¿vale? Entonces no nos conviene. Simplemente la cortamos, al igual que las flores, y ya está. Como os decía, podéis aplicarlo en cualquier planta de vuestra casa y vais a ver los resultados en muy poco tiempo, ¿vale? Entonces, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vamos a ver en los próximos vídeos. Y si no os habéis suscrito al canal, pues bueno, suscribiros al canal, darle un me gusta y hacerme saber en comentarios qué os ha parecido este vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Y acordaos de tener una de estas, porque purifica los ambientes de nuestro hogar. Hasta la próxima, familia.